Es una alegría nuevamente estar en familia, agradeciendo al Señor por sus oraciones, en esta bendición que el Señor nos permite, que con la pandemia se interrumpió, pero que ahora retoma, de poder aceptar la invitación a participar de un meeting anual de una asociación médica de mi especialidad en los Estados Unidos, y también la bendición de haber podido ver a diferentes argentinos que se están yendo, y en todos lados hay argentinos. Y aprovechamos para recordarles que esa ciudadanía la tienen y también tienen la del cielo, aunque estén en California o en Nevada o en Arizona, ¿no? Y damos gracias a Dios por la salud, porque nos cuida y tiene un propósito por donde Él nos lleva, por donde Él nos guía. Estamos considerando los diferentes domingos temas que hacen a la comprensión de nuestro Dios en el ejercicio de lo que Él quiere para nosotros. Y cuando Jesús hablaba del reino de Dios, utilizaba parábolas, un recurso literario que no es para hacer una doctrina, pero es para hacer un énfasis especial. Y como hemos visto en estos domingos, el domingo anterior, nuestro hermano Sergio mencionó una parábola pensando en el proyecto de vida. Y domingos anteriores hablábamos sobre la importancia de aprender a mirar los lirios del campo, ver que es Dios el que da la vida, no nosotros. Es Dios el que da el crecimiento, no nosotros. Y entonces ese poder biótico que está en su creación, en nosotros y en su iglesia, está, y nuestra función es cuidar de no entorpecer y saber cómo proceder siguiendo a nuestro Señor Jesús como modelo, como imagen. Y domingos atrás veíamos que si hay una interferencia a todo esto, pueden ser nuestras propias estructuras que rigidizan, haciéndonos parecer a los fariseos o a los escribas y saduceos. Unos creyendo que son espirituales porque creían en la resurrección, y otros creyendo que eran por la tradición y por la ideología, se aferraban a la ley. Pero ambos estaban rígidos, no permitiendo que esa semilla crezca. Y el peligro de nuestras propias vidas, en nuestro propio ser, a que podamos oscilar entre estas variantes y que no nos permitan dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida como Él quiere, porque Él lo quiere hacer. Quien no lo quiere hacer es el enemigo, que puede distraernos de muchas formas, pero el único propósito es perturbar para que la gente no comprenda el mensaje de salvación, que para algunos es una locura y para otros es directamente una barbaridad ridícula. Pero como dice Pablo, para nosotros es poder de Dios. Y por eso cantamos, hay poder sin igual poder en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y lo cantamos en todos los idiomas y se cantan en muchas iglesias. Y entonces en este contexto yo tenía el deseo de compartir con ustedes otra parábola del Señor Jesús, que está en Mateo capítulo 25. Quienes tienen Biblias, ahora vamos a colocar en pantalla para que sigan, y los que están siguiendo de manera digital también poder hacerlo en sus casas, siguiendo la palabra de Dios. La parábola de los talentos, algunos lo llaman la parábola de los 3 siervos, otros lo titulan la parábola de las bolsas de plata, porque ahora vamos a explicar algo así, plata no por plata, sino por el metal. Pero el Señor quiere enseñarnos algo en esta mañana, y yo quiero que lleves esa enseñanza para que pueda dar fruto en tu vida y en la influencia donde vos te movés. En un contexto que estamos viviendo tan impresionante, sigue teniendo vigencia la palabra de Dios.
Aterrizábamos en San Francisco a la medianoche y con otro matrimonio de colegas decidíamos a tomar un taxi para ir al centro donde estábamos alojados. Y para mi sorpresa fue estar parados y al lado un coche que tenía sus pasajeros, pero no estaba el chofer. Y cuando se puso la luz verde, arrancó nuestro taxi y arrancó el otro coche sin chofer. Y yo no podía creer. ¿Cómo puede ser? Y le dije al hombre con el inglés mío ¿y cómo puede ser esto? Y me saludaban los del otro coche. Y iba solo, sin chofer. Los jóvenes me dijeron que ya hay películas que muestran. Bueno, en San Francisco es gratis eso y se está usando. Son coches que tienen cámaras en todos lados. Y van y doblan y ponen la guiñada. Y algunos llevan porque van corrigiendo. En este mundo todavía hoy la palabra de Dios tiene vigencia, porque como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando están los congresos poniendo lemas, aquí, allá y en diferentes especialidades, la medicina enfocada hacia lo genético, lo digital, y ver cómo se pone la ideología de género en todos lados, porque en todos lados está pasando, nosotros seguimos predicando la palabra de Dios, porque esto es iglesia y porque queremos replicar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Entonces dice así la parábola. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. La dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, 5 talentos. Al segundo 2 bolsas de plata, 2 talentos. Al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó en un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Lo puso, como diríamos, en un colchón subterráneo, ¿cierto? Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y lo llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que la escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Yo me imagino a los fariseos, a los escribas, a los saduceos escuchando esto, que se daban cuenta que Jesús les estaba diciendo: ¿dónde se ubican ustedes como administradores? Ahora, cuando nosotros estamos pensando en nuestra fe, me dio una alegría enorme. Estábamos en un salón grande
lleno de gente de todo tipo, color, razas. Ustedes saben que Estados Unidos es un país multicultural y estábamos eligiendo algo para comer y estábamos con Diana sentados y yo la miré para que hagamos una oración. Y lo hicimos, no muy cortito, cada vez queremos que se note, no queremos que nos desconcentre, pero no tenemos por qué ocultar lo que nosotros creemos. No tenemos por qué tener vergüenza de las costumbres cristianas que se han ido perdiendo en el camino, en una sociedad que fagocita todo lo que es de Dios. 2 minutos. Y cuando bendijimos esa comida, le pedimos que Dios bendiga esa comida, miré y habían 2 mujeres de color y me miraron y nos miramos y nos hicimos así. Y fue una alegría en ese contexto donde la secularidad, el institucionalismo y todo lo que mismo que hay acá, pero allí con otra fuerza, porque es otro país, tanto tenemos que aprender de ese país y algunas cosas no, pero primero aprendamos, ¿no? Qué lindo es ver cristianos. Ahora, decimos esto ¿por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos una nueva identidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entendemos que se produjo un milagro en nuestras vidas. No es por un esfuerzo. Lo dice Juan, lo dicen los evangelios. Hoy en la mañana empezábamos a estudiar Lucas. Está en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es la gracia de Dios. Por eso vino Jesucristo, por eso celebramos. Y dice la palabra de Dios que en Cristo somos aceptados, tal como somos. ¿Está bien eso? No los escucho. ¿Está bien? ¿Ustedes saben que no? Dios no nos acepta tal como somos. Nos acepta a pesar de lo que somos. La sociedad quiere que cambies tu discurso, querido cristiano, para que de a poquito se diluya el poder de la palabra de Dios. Dios nos acepta a pesar de lo que somos. Estábamos, dice Pablo, perdidos siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios dijo, los quiero para mí. Por eso nos acepta y por eso podemos recordar porque hay poder en la gracia de Dios. Y somos aceptados. Dice Efesios, somos aceptos en el amado. ¡Qué bendición! Y pertenecemos. Nos traslada a una nueva familia que hace que estemos como familia, en donde lo que tenemos es que somos hermanos en Cristo Jesús. Por eso pertenecemos a esta familia, que no es solamente aquí, es en todos lados, donde hay hijos de Dios y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y estando en un lado, en el otro, en el aeropuerto, si hay hijos de Dios, uno puede darse cuenta y podemos disfrutarlo. Y porque también tenemos ese milagro, porque algunos venimos de familias decorosas, más o menos bien, pero otros no, y todos podemos disfrutar de la gran familia de la fe, en donde hay que cada vez discernir más, porque ¿qué es pertenecer a la familia de la fe? Y el tercer milagro es la eficacia. Cuando uno es cristiano, es eficaz. Dios dice, somos más que vencedores, Pablo nos dice en Romanos 8:37. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que no sea nuestra la gloria, sino sea de Dios. Entonces, con estos milagros nos paramos en la sociedad y entonces cuando vemos y donde Dios nos pone, vemos la siguiente y ahí nos tocó, quiero que me sigan con esta ilustración. Era domingo, con las 5 horas de diferencia, le digo a mi esposa, ¿vamos a la iglesia hoy domingo? Y mi señora, bueno, me dijo, ¿te parece? Un recreíto. Bueno, somos iglesia, ¿no? Bueno, sí, bueno, hicimos un devocional
y yo quería encontrar alguna iglesia bautista, ¿vieron? Primera iglesia bautista, porque está la primera, la segunda, la tercera, y hay otras, y uno no va siempre, pero bueno, no se dio a la mañana temprano, y entonces a la tarde salimos a caminar, y vimos esa catedral allí que ustedes la ven, ¿no? Impresionante, se llama Catedral de la Gracia, una iglesia episcopal, que sería la versión anglicana en los Estados Unidos. Y este es un tema hermoso porque podemos ser hermanos, pero hoy hay que discernir. Hoy hay que discernir. Y cuando nos íbamos acercando, vemos ese cartel que está abajo, en donde dice no binario, donde dice gays, lesbianas, otros, trans, LTGB. Dios ama a cada uno sin excepción. ¿Alguien está en contra de eso? De ningún modo. Él nos acepta a pesar de lo que somos, para que nosotros podamos aceptar. Y tenemos que, como ayer hablaba con el pastor Justo, tenemos que ver pastorales para que aprendamos a aceptar. De hecho, los aceptamos. Y cuando íbamos caminando entusiasmados por ese gran, y era domingo de tarde, y había un culto. Una catedral para 3.000 personas, habían 70, adelante de todo, muy imponente. Y cuando yo iba entrando hay un cartel que decía, le invitamos a hacer yoga en la iglesia. Y hay un disco en el piso para que uno vaya. Y había una mujer que iba, venía así mientras se hacía el culto adelante. Y a un costado había una sala para que ore el musulmán, el judío, el que cree en el chai chi, chichú, todo junto, que había símbolos que yo a uno ni los conozco. No me sentí parte de esa familia. Y ya volviendo, faltando unos pocos días, el domingo anterior, en San Diego, íbamos con el coche y le digo, Diana, para. Y sacamos foto de la que está abajo. Ese me gustó más, porque dice, iglesia para la gente imperfecta. Y dije, esta me gusta más. Hoy hay que discernir. Fuimos aceptados para aceptar. Pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos que aprender a disfrutarnos como hermanos. Y tenemos que aprender a ser eficaces como esta parábola que hoy el Señor Jesús quiere traer. Y entonces cuando vamos a la parábola, allí habla de la eficacia. Y yo puse algunos sinónimos, quizás alguno de ustedes pueda darme otro sinónimo. ¿Qué es algo eficaz? Yo puse ahí útil, ¿está bien? Rendidor, bendición, hace bien, es productivo, es arriesgador, es multiplicador, rendidor, rico, jugado, arriesgado. Bueno, repetí 2 veces arriesgado. ¿Habrá algún otro sinónimo? Funcional, eficiente. Que da en el blanco. ¿Quién lo dijo eso? Gracias, que da en el blanco. Es decir, que no, apunta y da. Muy bien. Y cuando vamos a esta parábola, antes vemos una secuencia que no la podemos hablar un domingo a la mañana, pero yo quiero que me sigan con una secuencia que es ineludible, porque leímos Mateo 25, del 14 al 30, pero antes hay otros versículos. Y esos otros versículos tratan otra parábola, que algunos le llaman parábola de las 10 muchachas, parábola de las 10 vírgenes, o de las 10 damas de honor. Yo no sabía ese nombre que le daban a esa parábola, en donde hay 10, 5 que están pero no tienen aceite, y 5 que están con la lámpara pero tienen el aceite esperando a su Señor. Es decir, Jesús antes de la parábola de los talentos está invitando a que chequeemos que primero tiene que haber algo que tiene que ver con un hábito de revisión interior. ¿Cómo estoy con el aceite? ¿Lo tengo preparado? El domingo pasado, ustedes y allí también nosotros, era el domingo de Pentecostés.
La identidad cristiana la da no la tradición, que cada vez hay menos. Leía hoy a la mañana en el diario La Nación, que aparece digital. En un estado de los Estados Unidos, un padre se quejó que haya Biblia en las escuelas y se retiraron la Biblia porque es material violento y pornográfico. Y otros padres se reunieron y dijeron, no, un momentito, pornográfico si no hay ninguna imagen. Y está el Cantar de los Cantares. Y es violento, y sí, porque es un Dios sádico que mata a niños y hasta dice que se comen niños. Y genera tensión. Y hablamos fácil de otros países y de los nuestros. Entonces, cristiano, ¿por qué? Por costumbres, por tradición, por nombre, por familia, por herencia, no. Es porque hay un aceite que está en tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo, que es la persona de Dios, que es el poder biótico de Dios en tu vida, porque Pablo dice, según el poder que actúa en mí. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿cómo estás con esa preparación? Antes de ver la parábola de los talentos, en donde se te pide eficacia, se te pide todo lo que dijimos antes, funcionalidad, dar en el blanco, porque el amo quiere eso. Dios quiere eso de sus siervos. Jesús quiere eso. Me decía esta semana un matrimonio cristiano, dimos trabajo a alguien de la iglesia donde vamos. Y qué lindo, trabaja bien, es un gusto tenerlo. Y me dio una alegría en el corazón, porque a veces recomendamos a alguno y es un problema. Y tiene aceite. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? Qué lindo cuando somos eficaces, pero primero hay que chequear la vida interior. Primero hay que tener esa vida de expectación. Va a venir mi Señor, lo tengo presente, quiero agradarle, quiero estar lista cuando venga el anuncio. Ayer por primera vez se transmitió en vivo desde Marte, no sé si ustedes siguieron, a mí me emociona toda esa cosa media de ficción, pero ya la tengo que llamar no de ficción porque se transmitió en vivo desde Marte. ¿Se imaginan cuando todo ojo verá cuando baje el Rey? Y nosotros, como dice la Biblia, yo estoy seguro que alguno va a decir, este psiquiatra está más loco. Bueno, pero es lo que la Biblia dice, ¿no? Y eso es lo que enseñamos, porque lo creemos. ¿Por qué no lo vamos a creer? ¿Cuántas creencias tenemos que se ponen hasta en duda hoy, desde la ciencia, desde la historia y desde los archivos? Ahora, cuando yo ya tengo claro el ser y chequeo mi interioridad, tengo que entrar en un ejercicio permanente. ¿Por qué? Porque tengo talentos que Dios me dio. Y nosotros leímos que Dios encomienda sus bienes. Él, la riqueza de Él, en Colosenses nos dice que dio todo, porque Él tiene todo y porque es de Él todo. Y Dios encomienda sus bienes. ¿Qué son los bienes? Bueno, cualidades naturales y gracias espirituales que nos califican la vida y el servicio. Somos hijos de Dios. No solamente la naturalidad de ser criaturas, como vimos una vez, tenemos un cerebro que es distinto al de todos, al de la creación diferente, pero aparte tenemos el poder en nosotros. Y entonces dice el párrafo que leímos, que el ejercerlos es para la gloria de Dios. Lo que hacemos los creyentes es para la gloria de Dios. Y cuando yo pienso en eso y pienso en lo que Dios me da y en lo que los hermanos me cuentan, qué lindo es saber que cuando uno utiliza los bienes de Dios en su vida, les ayuda a su santificación. ¿Querés vivir en santidad? Ejercita los dones que Dios te dio. ¿Querés practicar el estar cerca de Dios? Vas a darte cuenta que cuando haces y tenés eficacia en lo que Dios te dio, te sorprende, tu naturaleza pasada no te llama tanto, te llama más la nueva. ¿Por qué? Porque al que tiene, se le dará más. Tenemos que administrar lo que es de Dios. No solamente nos santifica progresivamente, sino que también, y aquí es lo maravilloso, bendice al prójimo. Porque si nosotros somos cristianos es para estar con el prójimo. Lo que el pastor justo decía en la cena. Tenemos que aprender. Ahora, no es la cantidad de talentos, porque ustedes si leen esa parábola, allí dice que los distribuyó de acuerdo a las capacidades. Pero ¿cómo? ¿No somos todos iguales en capacidades? No.
No somos todos iguales. Y pero yo quiero un Dios que nos haga iguales a todos. La sociedad está apuntando a que todos seamos iguales. Pero no somos todos iguales. Como decía un jefe mío, algunos tienen 110 lámparas, otros nacieron o tienen 30 y otros 60. El tema, ¿cuántas prenden? Y él me decía, acá tenemos internada gente que viene con 120 lámparas, no 110. Y usaron mal y solamente prenden 10. Y acá están, mirá. Me lo decía él que no era cristiano. Por eso no hay problema en que seamos diferentes, es la bendición. Porque nos necesitamos. Si fuéramos iguales, ¿para qué te quiero? Pero qué bendición al ser distintos, Él que sabe fue dando de acuerdo a las capacidades. Y por lo menos te dio uno. Ahora, ¿uno qué prefiere? ¿Qué es mejor, tener 5 cualidades uno o tener un equipo de 5 con el mismo don? Yo me puse a pensar en eso. ¿Dónde hay más fuerza? ¿En tener uno que haga de todo? ¿O que sepa todo o mucho? ¿O tener algo para hacer y que haya personas que reconozcan que tienen eso? Si se ponen de acuerdo, no los para nadie. Es decir, que hay para todo. Hay lugar para todos los hijos de Dios, porque entre otras cosas, la función nuestra es cómo lo usamos. Eso es lo que importa. Yo me acuerdo cuando éramos niños, en los campamentos, como va a haber en agosto ahora, de niños, cantábamos un coro, que no lo voy a cantar, que decía, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, y encima después se predicaba que Cristo venía ya. Entonces, con un miedo lo cantábamos y empezábamos a multiplicar y estábamos en la escuela primaria, ¿no? Entonces, hay que aprender a multiplicar aprendiendo de memoria las tablas. ¿Qué dicen? ¿Sí? Bueno, cuando hasta hace poco estaba mal aprender de memoria las tablas, había que razonarla. Ahora la educación está pidiendo que, por favor, acá profesora de matemáticas, algo hay que estudiar de memoria, ¿no? Para que podamos multiplicar. Y cuando aprendemos a multiplicar, vemos cómo la bendición de Dios se extiende, como si fuera esa onda en la ola del mar. No exige el uso de lo que no se tiene. Este amo no pide que uses lo que no tengas. No tenés que invertir en lo que no tenés. No tenés que salir a buscar para ver si importás algo. No tenés que copiarte de nadie porque sos único. Tenés que, con la lámpara y el aceite en la presencia de Él y con los hermanos, empezar a ver qué te dio Dios. Y dice que a uno le dio uno, a otro le dio otro. Los dones que vamos a mostrar en la iglesia en algún momento, enseñándolo desde aquí, ¿no es cierto? Pero 1 Corintios, Efesios, Romanos, hablan de dones, ministerios, operaciones. No exige el uso de lo que no se tiene, sí importa que lo que tengas lo tenés que aprovechar. ¿Por qué? Porque cuando uno multiplica es exponencial. No sabemos el alcance, porque es la potencia de Dios. Y por lo tanto no tiene sentido comparar los talentos de las personas. Lo que sí hace el amo es comparar el esfuerzo. Porque va a haber un premio, porque hay mérito, hay que esforzarse. Y entonces cuando vemos que la recompensa de los trabajos bien hechos es justamente más dones, más oportunidades, más servicio. Y uno dice, Señor, para un poco, ¿no? Para un poquito. Pero uno se va dando cuenta que lo puede en Cristo que nos fortalece. Y uno aprende a trabajar en equipo porque somos familia y vamos ejercitándonos y vamos viendo con dolor que otros hermanos, y nos damos cuenta porque también pudimos nosotros ser en algún momento, otros hermanos están entendiendo lo distinto y lo guardan en el hoyo porque entienden de una manera no natural lo que Dios está queriendo enseñarles. Esta parábola nos deja un principio que es ley universal, que está presente en todos los libros seculares de liderazgo, de vida, de proyecto. ¿Cuál es? El que tiene, tendrá más. Y el que no, va a perder lo que no tiene. Yo si me piden que hable en armenio, hablo en armenio.
Si me piden que hable en inglés, primero veo si saben los que están al lado mío. Si me dicen que no, hablo inglés. Pero si alguno sabe inglés, digo que no hablo bien. Ahora, yo sabía francés, hermanos. Yo hablaba francés. Salí de mi colegio secundario sabiendo francés y hablaba francés. Y Dios me permitió ir a Francia cuando yo ni pensaba y hablaba en francés. Y hasta los franceses me prestaban atención, porque cuando vas a Francia, el francés se da cuenta que no sos y, bueno, si hay algún francés aquí le pido disculpas. Pero con los ciudadanos franceses de las colonias podía hablar perfecto. Hoy me piden que hable francés. No puedo. Me da tanta vergüenza que no puedo decir nada. Me olvidé todo. ¿Por qué? Porque no lo usé. ¿O no te pasa que hiciste gimnasia en su momento y tenías pectorales y bíceps y te olvidaste ya y ahora no sabes cómo taparlo porque no se usa? Al que tiene, tendrá más. Tiempo, salud, por eso bienvenido es la salud. Hay que moverse, hay que hacer. No hay lugar para el ocio, porque sorprendentemente me llamó la atención descubrir que negocio, ¿saben lo que quiere decir negocio? Negación del ocio, no sabía. Qué increíble. No hay lugar para el ocio en el cristiano. ¿Sos cristiano? Sí. ¿Estás ocioso? Y más o menos, algo te está pasando. No puede ser. ¿Por qué? Porque Cristo no fue ocioso. Porque Él es nuestro modelo. En 3 años revolucionó el planeta. Dios sigue actuando, sigue trabajando. Y miren qué lindo, Él dice, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque negoció bien. Porque le esquivó al ocio. Y cuando uno va al libro de Proverbios, el ocio, uno lee lo del ocio, dice que se duerme así, se despierta y dice, no, ahora ya de este lado no, se da vuelta del otro lado, y después pone una almohada, y pasa el día, está ocioso, está perezoso. El siervo que hace lo que Dios le da, y como estamos diciendo, es bueno, es fiel, y está en el eje del Creador que dio su vida por él. En cambio, el siervo malo es malo porque negocia mal, no le esquiva al ocio, se deja fagocitar por el ocio y es infiel porque malgasta lo que Dios le dio. Negocia mal y pierde el eje y empieza a girar como el pueblo de Israel giró en el desierto. Queridos hermanos, ¿qué aprendemos del mal siervo? Y vamos terminando. El mal siervo, cuando se encontró con su señor, se excusó. Mostró una falsa confianza. Mostró que estaba equivocado en conocer a su Dios, a su dueño, a su amo. Fíjense, dice, es casi cómico, ¿no?, la respuesta que da. Es que somos cómicos muchas veces nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Y Adán la miró a Eva. Y Eva la miró a la serpiente. Y la serpiente aquí mira. Somos especialistas en delegar, en proyectar. Y encima este siervo que no fue bueno, se excusó, le pidió permiso, Señor, tengo uno solo, mirá. Una falsa confianza, me lo diste, está intacto, mira, tal cual me lo diste, ¿no? Y en realidad cuando ahí vemos que dice que el amo le dijo, le habló fuerte, ¿no? En realidad le pregunta, vos me decís que yo soy malo, que yo soy cosecho donde no sembré. Si esto era así, entonces, ¿qué te pasó? Es que el problema de este siervo era que tenía una mala imagen de Dios. Y yo quiero terminar invitándote a que consideres cuál es la imagen que vos tenés de Dios. Porque si Jesús tiene que empezar a sanar algo en tu vida para que se corrija tu vida, es empezar a verlo distinto a Dios. Porque Dios te potencia para que seas eficaz en la vida que te da. Te he dado bienes, dones, talentos para que lo multipliques, pero va a depender mucho de cómo veas al Dios que tenés. Si lo ves como un Dios malo, si lo ves como un Dios confuso, si lo ves
conociéndolo poquito, pero lo ves así, probablemente te recluyas, pases a ser egoísta sin querer serlo, vas a guardar. Pero ¿sabés qué? El Señor Jesús dice, ¿quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. ¿Para qué vine? Conózcanme a mí, para que aprendan cómo es. La Biblia dice que Dios llenó el mundo de su misericordia. El Salmo 104 dice que Él sacia la tierra con sus bienes. Dios es bueno, no es malo. ¿Será por la educación que has recibido? ¿Será por el temor que te infundieron o el miedo? ¿O será por experiencias traumáticas que no has podido superar? Es en la presencia del Señor, delante de Él, que abras tu corazón y le digas, Señor, quiero que tu poder pueda envolverme y enseñarme a que te vea como sos un Dios de amor. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Lo que le dijo a Jesús, me parece que sos profeta, no me digas. Sí que lo soy. Y cuando lo descubrió, salió a decirle a otros, vi a alguien que tiene vida. Del interior, dice, correrán ríos de agua viva. Ahora esto no es cuento chino. ¿Se acuerdan que decíamos cuento chino siempre? Estas no son cosas que para que la viva otro. Te tiene que tocar a vos, hermano. Y no esperes cosas espectaculares. Porque dice, sé fiel en lo poco. Y en lo mucho te pondré. Voy a leer la Biblia 1 hora por día. ¿Cuánto hace que no lees algo? Hace 1 año que no leo nada. Pará. Sé fiel en lo poco. Me voy a levantar temprano para buscar a Dios y su rostro. ¿A qué hora te despertás siempre? Y al mediodía. Pará. Voy a hablar de Cristo y voy a ir a Mongolia ahora que va a ser visitado por el Santo Padre. Capaz que voy también y... Pará. O voy a ir con Bianchi, no sé a dónde. ¿Y tus vecinos? No, ¿qué pasa? ¿Les hablaste? No. ¿Y tu familia? No. Pará. Sé fiel en lo poco y en lo mucho te va a poner Él. Deja que Él te ponga en lo mucho, no busques vos lo mucho. Una vez un siervo de Dios me dijo, yo quiero buscar la raíz, Miguel, la profundidad, que Él me dé la extensión que quiera. Y me encantó. Y esa tiene que ser nuestra oración. Por eso yo quiero invitarte a que te pongas de pie para terminar y luego dar lugar a Claudia que nos despida. Pero quiero pedirte que ores en tu corazón, porque somos todos imperfectos, por eso somos iglesia, porque Él nos aceptó, por eso tenemos que aceptar, tenemos que disfrutar esta pertenencia con eficacia entre nosotros. Mayormente, dice Pablo, a lo de la familia de la fe. Ora conmigo, como el Señor te guíe en voz baja en tu corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ilustra. Hasta con recursos literarios usados en esa época, hoy nos seguís hablando. Señor, que este aceite que está, lo podamos chequear permanentemente. Y una vez que eso está, no decir ya está, invitarnos a la eficacia, a ser fieles en lo poco, para que nos sorprendamos con lo que vas a mandar. Que nos parezcamos a los discípulos que después del Pentecostés, no entendiendo mucho, comenzaron a vivir este poder que viene de ti. Gracias, Señor, por la alegría de estar en familia. Bendice a cada uno de los presentes, a los que están escuchando esto de otras formas, y que podamos disfrutarte y disfrutarnos como es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano.